Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy en esta oportunidad listo para presentarles una reflexión acerca de la sanidad del rey Ezequías. Estamos en esta hora aquí aprovechando la temperatura que está afuera. Estamos bajo cero, no sé cuántos, unos 2, 3, 4 grados centígrados bajo cero. Está nevando afuera, como podemos ver ligeramente. Realmente es una oportunidad la que tenemos de no solamente observar, sino apreciar la creación de Dios, todas las dificultades que con las que nosotros nos encontramos, todos los problemas, todas las situaciones, realmente son una oportunidad para ver a Dios obrando con milagros, para ver la misericordia, para ver el poder de Dios. Tenemos aquí nosotros el capítulo número 38 del libro de Isaías. Este libro, bueno, en primer lugar, Ezequías quiere decir el Señor ha fortalecido. Realmente eso es lo que necesitamos nosotros en esta temporada, en toda situación, que Dios nos fortalezca. Eso es lo que Dios le dio a Ezequías, lo fortaleció. Dice así la lectura: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás. Dice en aquellos días. Realmente hay situaciones, hay días difíciles, no solamente en nuestra vida personal, sino también familiar, social, nacional, etc. Pero en aquellos días se cree que Judá estaba en un peligro inminente de ser invadido por el rey Sennacherib, el rey de Asiria. Y no solamente esto, sino que Ezequías, siendo un hombre relativamente joven, posiblemente unos 40 años de edad, cayó enfermo, y una enfermedad grave, una enfermedad de muerte. Y para ajustar o completar esta situación difícil de Ezequías, llega el profeta Isaías con una palabra de parte de Dios y le dijo: arregla todas tus cosas, porque no vas a vivir sino morirás. En primer lugar, sabemos que Dios es soberano, Dios tiene en sus manos nuestra vida. Nosotros no somos dueños, sino solo somos administradores de Él. Deberíamos nosotros de pensar en el futuro, de arreglar nuestra situación para estar listos para el encuentro con el Señor. Pero en esta ocasión Ezequías se sintió deprimido emocionalmente, se sintió sin fuerzas, sin ánimo y con dolor físico. El capítulo número 38 de Isaías, la primera parte, nos habla de la oración de Ezequías y cómo él fue sanado. La segunda parte nos muestra un salmo que él escribió, un poema, podemos decir. Yo voy a leer la primera, me voy a saltar aquí a propósito y voy a leer aquí la primera parte de este versículo número 9. Este es el escrito de Ezequías, que es un salmo, rey de Judá, cuando enfermó y sanó en su enfermedad. Yo dije a la mitad de mis días: he de entrar por las puertas del Seol, o sea, de la muerte. Se me priva del resto de mis años. Dije: no veré más al Señor en la tierra de los vivientes, no veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí. Como un tejedor, enrollé mi vida del telar, él me cortó del día a la noche, acabas conmigo. Sosegué mi alma hasta la mañana como león
Él rompe todos mis huesos de día a la noche, acabas conmigo como una golondrina, como una grulla, así me quejo, gimo como una paloma, mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido, pero dice al final, sé tú mi ayudador. Una de las características de los salmos de la Biblia es de que presenta los sentimientos del autor tal y como él está sintiendo, los pensamientos tal y como los está pensando. En otras palabras, hay sinceridad en la oración. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer esto y tenemos que examinarnos a nosotros mismos si nuestra oración es una repetición sin pensar o es realmente la sinceridad de lo que hay en nuestro corazón. Pero dice que Ezequías sacó entonces la depresión que él tenía y él pensó que ya no iba a vivir, que estaba perdiendo la oportunidad. Realmente mientras estamos en esta vida hay una oportunidad. Si tú tienes vidas, tienes una oportunidad, hay un propósito de Dios para tu vida. Y realmente los dos propósitos más importantes en la vida deberían ser glorificar a Dios en todo lo que hacemos y servir a los demás. Porque esos son los dos mandamientos que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en primer lugar, amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Entonces, voy a seguir la lectura aquí en el versículo 2 del capítulo 38. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno delante de tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. La oración entonces es lo que hace la diferencia. La oración realmente cambia las cosas, pero tiene que ser una oración, en primer lugar, directamente hacia el Señor. Ezequías no fue a otro hombre, a otro ser creado, ni fue a un ser angelical o a alguien más, sino fue directamente a Dios. Y él lloró amargamente y le dijo: te ruego que te acuerdes cómo yo he andado. Dice Santiago 5 del 15 al 16, dice así: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y también dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles que tú no sabes. Entonces, cuando la oración sale realmente de nuestro interior, hay una garantía, hay una seguridad, hay una promesa de Dios que Él nos va a escuchar. Porque como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen y Él escucha. Entonces, dice aquí que Ezequías lloró amargamente. Ahora, hay una respuesta de esta oración. Versículo número 4 dice así: entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Y el libro de los Reyes, Segunda Reyes, capítulo 20, los versículos por ahí, explica más esta historia. Dice que Isaías no iba ni siquiera terminando de caminar el patio de la casa del rey, cuando recibe la palabra de Dios Ezequías, del Señor, y Dios le dice: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración. Inmediatamente Dios escucha las oraciones. He visto tus lágrimas. Entonces Dios escucha y mira. He visto tus lágrimas. Voy a añadir 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano de Siria y te defenderé y defenderé a esta ciudad. Entonces, Dios oye la oración, pero también mira la actitud.
¿Cómo has orado? ¿No te gustaría tener este tipo de oración para que Dios responda? No solamente Dios oye, sino mira esa actitud del que se humilla será enaltecido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles. Pero el Señor inmediatamente oyó y le dio una promesa. Porque tenemos nosotros que saber de que Dios tiene un propósito para nuestra vida, como decíamos anteriormente. Dios le dice, en el libro de Reyes le dice, vas a ir, en 3 días vas a ir al templo. Y aquí le está diciendo, yo te voy a librar a ti y al pueblo de las manos del rey de Asiria. Entonces, hubo una bendición personal, una bendición como rey y una bendición al pueblo de Dios. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito para estar vivos. Entonces dice aquí, esta será para ti la señal del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. Haré que la sombra que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz vuelva atrás 10 grados. Y la sombra de sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Entonces, Ezequías, según nos cuenta el otro relato de Segunda Reyes, pidió una señal. ¿Qué señal tendré de que voy a sanar? Entonces Dios le dijo, la sombra va a retroceder 40 minutos, el sol va a retroceder 40 minutos, en otras palabras. Había un reloj que había inventado el padre de Ezequías, el rey Acaz, que era un reloj de sol. Iba a retroceder, le iban a dar, así como le iban a dar más tiempo a ese día, le iban a dar a Ezequías más tiempo de vida. Si tú tienes vida, tienes un propósito de Dios, pregúntaselo a Él cuál es. Entrégate a Jesucristo como Señor, como Salvador, para que Él te pueda responder y bendecir. Pero ya para terminar, voy a revisar aquí la última parte del Salmo, de este poema que Ezequías escribió, y dice el versículo número 16, oh Señor, por estas cosas viven los hombres, y con todas ellas está la vida de mi espíritu, restabléceme la salud y haz que viva. Aquí está pidiendo la sanidad. Por causa de mi bienestar tuve amargura, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, el pecado es algo que nosotros tenemos que reconocer y que confesar en cualquier situación. Es lo que está haciendo Ezequías, aunque aparentemente no hay pecado, porque hay un antecedente también de Ezequías, que era un hombre justo, que había restablecido la adoración a Dios, había limpiado toda la idolatría, había destruido la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto y que los israelitas estaban adorando. Él la destruyó. Él tenía el deseo de adorar a Dios, pero dice el versículo 18, pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. El que vive es el que te da gracias, como yo lo hago hoy. El Padre cuenta a sus hijos la fidelidad. Entonces hay dos cosas que yo quiero decir, ahí sí ya para terminar. En primer lugar, uno de los objetivos que Dios tiene para bendecirnos, para sanarnos, es que agradezcamos nosotros. Y el otro es para que testifiquemos especialmente a nuestros hijos. Pero la otra señal que Dios le había dado, aquí tenemos en el versículo número 21, el penúltimo versículo de Isaías 38. Isaías había dicho, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga para que se recupere. Y Ezequías se recuperó. Si tú tienes un medio físico por el cual Dios te va a sanar, es un medio que Dios utiliza. Si tú le pides sanidad, el Señor te puede responder con un tratamiento médico, el Señor te puede responder con un consejo físico, que fue lo que Isaías hizo. Trajo algo ahí para sanarle
su llaga. Entonces, que Dios te bendiga en este momento y esperamos que esto haya sido para bendición. Amén.